15 de agosto de 2001. Las gélidas y oscuras profundidades del mar de Barents oprimían al capitán Dmitri Volkov. Suspendido a 108 metros de la superficie, bañado por el resplandor de las luces de su casco, aseguraba meticulosamente el marco de corte a la sección de proa destrozada del Ki-41 Kursk. La atmósfera estaba cargada con el escalofriante silencio del abismo, roto solo por el silbido constante de su rebreather y el crujido distante del buque de carga pesada Mayo en la superficie. Había sido buzo de aguas profundas durante más de 2 décadas, incontables horas pasadas en entornos hostiles, pero el Kursk era diferente. Se sentía pesado. Mientras apretaba una última abrazadera cerca de los tubos de torpedos, un distintivo golpeteo rítmico resonó a través del agua, que parecía originarse dentro del enorme y distorsionado casco de presión. No era el movimiento del metal retorcido, ni el gemido de las corrientes de aguas profundas. Era deliberado, resonante, como un martillo golpeando el acero en un patrón desesperado. Volkov se congeló, su corazón latiéndole contra las costillas. Luego, una voz, débil pero clara, crepitó en sus comunicaciones. Una voz que no provenía de la superficie ni de su equipo. Estaba ronca, distorsionada por la estática, pero inconfundiblemente humana, susurrando: «Ayúdenos. La verdad». Simultáneamente, las potentes luces de su casco parpadearon salvajemente, amenazando con sumirlo en la oscuridad absoluta, y el agua a su alrededor pareció espesarse, difuminando el contorno del submarino, como si una presencia estuviera surgiendo de su cubierta destrozada. Cuando finalmente salió a la superficie, subido a la cubierta del Mayo por su preocupada tripulación, Volkov estaba visiblemente afectado, su rostro pálido bajo la suciedad. No ofreció ninguna explicación coherente, solo una escalofriante declaración susurrada. «Todavía están ahí. Están intentando decirnos algo». La tragedia del K-141 Kursk, un submarino de misiles de crucero de propulsión nuclear de la clase Oscar II, sigue siendo uno de los desastres marítimos más inquietantes de la era moderna. Votado en 1994, era el orgullo de la flota del norte de Rusia, un gigante de acero y tecnología avanzada, diseñado para ser virtualmente insumergible. El 12 de agosto de 2000, durante unos ejercicios navales en el mar de Barents, el Kursk, con 118 tripulantes a bordo, sufrió un incidente catastrófico. A las 11:28 de la mañana hora local, 2 potentes explosiones, con apenas minutos de diferencia, destrozaron los compartimentos de proa. La primera, una explosión menor, probablemente causada por la ignición de un torpedo tipo 65 defectuoso en su tubo, fue seguida casi de inmediato por una explosión mucho mayor, que detonó los torpedos restantes en el cargador. El submarino, lisiado y mortalmente herido, se hundió hasta el lecho marino, asentándose a una profundidad de 108 metros. Las coordenadas 69 grados 40 minutos norte, 37 grados 35 minutos este, no marcaban solo un punto geográfico, sino una tumba acuática. El mundo observó con agonizante suspenso cómo Rusia lanzaba un intento de rescate desesperado y, en última instancia, fallido. La negativa inicial a la asistencia internacional,
luego la lenta aceptación de la experiencia extranjera de equipos británicos y noruegos, puso de manifiesto una lucha desesperada contra el tiempo y las implacables profundidades. Los 118 tripulantes perecieron. Un análisis post-mortem reveló que 23 marineros habían sobrevivido a las explosiones iniciales, refugiándose en el 9º compartimento de popa del submarino. Vivieron durante varios días en la oscuridad helada, su oxígeno agotándose lentamente, sus últimas horas meticulosamente documentadas en una nota dejada por el teniente capitán Dmitry Kolesnikov. La magnitud de la pérdida, agravada por la controversia en torno a los esfuerzos de rescate retrasados y finalmente infructuosos, dejó una profunda cicatriz en la nación rusa y su armada. Se tomó la decisión de rescatar los restos, no solo para recuperar los cuerpos de los marineros y el equipo clasificado, sino también para determinar la causa precisa del desastre. Esta monumental empresa, denominada Proyecto Regreso, comenzó en octubre de 2001, empleando el buque de carga pesada holandés Mayo. Las condiciones para la operación de recuperación fueron una pesadilla. Aguas árticas heladas, presiones aplastantes, visibilidad casi nula, a menudo oscurecida por sedimentos, y un pecio colosal y destrozado, que aún contenía la posibilidad de municiones sin explotar. Fue en esta tumba profunda, oscura y peligrosa, donde descendieron los buzos de rescate rusos. En las tradiciones espirituales de Rusia y el folclore marítimo mundial, el mar es a menudo visto como una entidad poderosa y antigua que entrega a sus muertos a regañadientes. Se cree que las almas de los ahogados, particularmente aquellos que tuvieron un final violento o inesperado, están inquietas, incapaces de encontrar la paz o la transición a la otra vida, hasta que sus historias sean contadas o sus asuntos pendientes resueltos. En el folclore ruso, si bien criaturas como las rusalki se asocian más con ríos y lagos, el concepto más amplio de espíritus del agua puede abarcar las profundidades del océano, encarnando el poder frío e indiferente del abismo. Más pertinentemente, la tradición ortodoxa rusa tiene una fuerte creencia en el peso espiritual de una muerte violenta, lo que a menudo lleva al concepto de Sivye Mervetsi, muertos vivientes, o Zakliatie Dushi, almas malditas o atadas, no zombis en el sentido occidental, sino espíritus atados, irrevocablemente al lugar y las circunstancias de su fallecimiento. Estas almas, a las que se les negó un entierro o una resolución adecuados, podrían verse obligadas a recrear sus últimos momentos o buscar desesperadamente revelar la verdad de su tragedia. Los marineros, un grupo notoriamente supersticioso, a menudo hablaban de los fantasmas de barcos y tripulaciones perdidos, de embarcaciones que se convirtieron en tumbas flotantes, sus antiguos habitantes atados para siempre al acero. El Kursk, un submarino de última generación que se convirtió en un ataúd hermético de acero para 118 hombres, ofreció una manifestación terriblemente literal de este concepto. No era meramente un pecio hundido, era un vasto y frío sepulcro, un testigo silencioso de una tragedia cuya verdad completa permanecía oculta en la ofuscación oficial y las aplastantes profundidades del mar de Barents. Para estas almas atrapadas, su embarcación no era un camino hacia el más allá, sino una prisión, atándolas a un último y desesperado intento de comunicar
lo que realmente sucedió en sus últimos y agonizantes momentos. El equipo central de buceo, asignado a la operación de recuperación del Kursk, estaba compuesto por algunos de los especialistas en aguas profundas más experimentados de Rusia. Al frente de las operaciones de buceo estaba el capitán Dmitry Volkov, un hombre de autoridad tranquila e inmensa experiencia, inicialmente pragmático hasta el extremo. Su segundo al mando, el buzo jefe Sergei Lebedev, era un veterano apegado a las normas, cuya calma rara vez flaqueaba. El buzo junior Mikhail Petrov, el miembro más joven del equipo, estaba visiblemente nervioso. Su sensibilidad lo hacía más susceptible a las presiones psicológicas de la misión. El comandante Andrei Kuznetsov, supervisando las operaciones de superficie desde el mayo, era un oficial severo y rígido, decidido a mantener el orden militar y a desestimar cualquier informe que se desviara de la narrativa oficial. A principios de octubre de 2001, comenzaron las inmersiones iniciales. El trabajo era arduo, cada descenso una batalla contra la presión aplastante y el agua helada. Los buzos, agobiados por el equipo pesado y la visibilidad limitada, se centraron en las tareas inmediatas: mapear el pecio, colocar cables de corte y preparar los puntos de elevación. Los informes de sensaciones extrañas comenzaron a filtrarse casi de inmediato. Los buzos informaron de puntos fríos extremos y localizados, destellos breves de luz no explicados por sus lámparas y una sensación omnipresente de ser observados. Kuznetsov inicialmente los desestimó como síntomas estándar de narcosis por nitrógeno o agotamiento extremo, comunes en entornos tan desafiantes. Sus mentes les están jugando una mala pasada, declaraba por las comunicaciones. Concéntrense en la misión. A mediados de octubre, los fenómenos se hicieron más distintivos. Mikhail Petrov, generalmente diligente, se retrajo cada vez más. El 17 de octubre, después de una inmersión particularmente larga a la sala de máquinas destrozada del Kursk, informó haber escuchado susurros en su sistema de comunicaciones, voces que no provenían del control, sino de dentro de la estática. Las describió como débiles, desesperadas, llamando nombres: Kravchenko, Rudolf, Kuznetsov. El comandante, manteniendo su rígido escepticismo, lo atribuyó a fallas en las comunicaciones o al creciente estrés de Petrov. Petrov se negó a realizar inmersiones posteriores, alegando fatiga abrumadora, aunque sus ojos revelaban un miedo profundo. Fue discretamente retirado de la rotación activa. Sergei Lebedev, un hombre conocido por su imperturbable calma, experimentó su propio encuentro inquietante el 24 de octubre. Mientras fijaba meticulosamente pesadas líneas de recuperación a la sección de proa del Kursk, sintió un agarre helado y distintivo en su brazo enguantado. Se giró, esperando ver a un miembro del equipo o un trozo de escombro, pero no había nada en el agua turbia. Luego, desde lo profundo del compartimento de torpedos destrozado, llegó un golpe rítmico y claro, thump, 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 que resonaba a través del acero. Sonó inconfundiblemente como una señal de SOS, la desesperada súplica de un submarinista. Lebedev, conmovido hasta lo más profundo, lo informó de inmediato. El comandante Kuznetsov, aunque claramente perturbado por la angustia inusual de Lebedev, volvió a ofrecer una racionalización. Hielo moviéndose, Sergei.
o gemidos estructurales. El pecio es inestable. Luego vino la experiencia del capitán Volkov el 15 de agosto, el gancho de nuestra historia, el golpeteo rítmico, la voz susurrando: necesitamos ayuda, no rescate, verdad. Las luces de su casco parpadeando, el agua espesándose a su alrededor. Salió a la superficie profundamente perturbado, su compostura habitual destrozada. Su informe oficial de buceo, descubriría más tarde, había sido fuertemente editado por el comando de la flota, omitiendo cualquier mención de los sonidos o las voces. Quieren silencio, anotó en su registro personal, pero las profundidades no lo permitirán. A mediados de noviembre, los fenómenos se volvieron más frecuentes y profundamente personales. Los buzos comenzaron a reportar ver figuras fugaces en el agua turbia y fosforescente, formas que se movían dentro de los compartimentos inundados, demasiado rápidas para ser identificadas, demasiado deliberadas para ser meras corrientes. A menudo se las describía como humanoides, pero brillantes, como el espejismo del calor en el agua. Algunos buzos se quejaban de una presión insoportable, una sensación de ser observados, incluso dentro de sus robustos trajes, como si unos ojos los taladraran desde la oscuridad. Más inquietante aún, un leve y dulzón olor a descomposición, mezclado con aire viciado y aceite, comenzó a ser reportado por varios buzos, incluso a través de sus rebreathers, una experiencia sensorial teóricamente imposible bajo el agua. «Es el olor a muerte», murmuró un buzo, el teniente Oleg Smirnov, después de salir a la superficie, con el rostro de un verde pálido. «Está dentro del traje, está dentro de mi cabeza». El incidente más desgarrador involucró al buzo Junior Ivanenko el 18 de noviembre. Estaba trabajando solo en los compartimentos de popa del Kursk, una sección donde se sabía que había habido supervivientes. Sus comunicaciones de repente emitieron un chirrido agudo, seguido de los gritos de pánico de Ivanenko. Una cara pegada a la portilla, ojos mirando. Muerto, pero vivo, suplicando. Lo describió como el rostro de un joven, magullado y distorsionado, pero que irradiaba una urgencia innegable y desesperada. Ivanenko ascendió en un pánico ciego, ignorando todos los protocolos de descompresión, sufriendo una grave enfermedad por descompresión al llegar a la superficie. Sobrevivió, pero su mente estaba rota. Pasó semanas en la enfermería, delirando sobre las caras en la oscuridad y los que quieren hablar. Su relato también fue desestimado como un caso grave de narcosis por nitrógeno. El capitán Volkov, profundamente preocupado por estos eventos crecientes, insistió en una inmersión de inspección en solitario el 25 de noviembre. Centrándose en una sección recién expuesta cerca del módulo de comando, el corazón de las operaciones del submarino. Se movió metódicamente, su cámara grabando cada detalle. Encontró algo escalofriante, una sección del mamparo con marcas de arañazos débiles e irregulares, casi como intentos de escritura, profundas muescas en el acero. Mientras las registraba meticulosamente, sintió que la presión aplastante de las profundidades se intensificaba repentinamente, no por cambios de profundidad, sino desde el interior del agua misma. Luego, claramente, una voz, masculina, cercana, en ruso, le habló directamente al oído, sin pasar por sus comunicaciones. «Onil Gali,
Oni lgali. Mintieron. Mintieron. Sus comunicaciones externas solo registraron estática, pero más tarde, cuando se revisó su grabadora interna, un susurro gutural y distorsionado era apenas audible en la pista de audio ambiental que parecía emanar del propio metal. A medida que la voz se desvanecía, Volkov vio un contorno brillante, como el espejismo del calor en el agua, cual escer cerca del centro de comando destrozado. Una figura alta y vaga. Se retiró, dejando los arañazos atrás. Un testimonio escalofriante de un mensaje final y desesperado. El 1 de diciembre, el comandante Kuznetsov, visiblemente tenso pero aún aferrado a su disciplina militar, convocó una reunión obligatoria para los equipos de buceo restantes y el personal médico en el Mayo. Atribuyó todos los informes de sucesos extraños, las voces, el frío, las apariciones, a una combinación de fatiga por buceo profundo, aislamiento prolongado, acumulación de dióxido de carbono en los rebreathers y una alucinación compartida provocada por el inmenso trauma psicológico de la misión. Había traído a un psicólogo naval altamente condecorado, el doctor Iván Morozov, quien con confianza desestimó los relatos de los buzos como respuestas clásicas al trauma, manifestaciones vívidas de dolor y estrés. Volkov y Lebedev intentaron argumentar presentando sus pruebas cada vez más inquietantes, pero fueron rechazados. Kuznetsov concluyó: «Caballeros, lo que están experimentando es perfectamente natural bajo estas condiciones. Descarten estas fantasías». Sin embargo, incluso mientras el doctor Morozov hablaba, un golpeteo bajo y rítmico, como un martillo resonando en el acero, comenzó a resonar a través del propio casco de su buque de superficie, el Mayo, directamente sobre donde yacía el Kursk. El sonido persistió, innegable, durante un minuto entero, antes de desvanecerse en silencio. La fachada de confianza del doctor Morozov se desmoronó. Su rostro se puso completamente blanco. El silencio que siguió fue mucho más aterrador que el golpeteo. Los fenómenos crecientes e innegables en torno a la recuperación del Kursk finalmente hicieron necesaria una intervención más allá de los marcos militares o psicológicos convencionales. Sin el conocimiento del público en general, o incluso de la mayoría del personal naval, se hizo una solicitud discreta al padre Anatoly, un sacerdote ortodoxo ruso muy respetado, conocido por su ministerio a las familias navales. El padre Anatoly era también un consultor no oficial y no reconocido en casos que los militares consideraban inusuales, situaciones que desafiaban una explicación puramente científica. Era un hombre pragmático, arraigado en la fe pero abierto a los misterios más profundos del alma humana y del mundo espiritual. A su llegada al Mayo, el padre Anatoly notó de inmediato una palpable pesadez en el aire, un escalofrío espiritual que parecía emanar del propio océano. Revisó meticulosamente los informes de los buzos, escuchó las grabaciones de audio distorsionadas y pasó horas en conversación tranquila con el capitán Volkov y el buzo jefe Lebedev, sintiendo su genuina angustia y la convicción detrás de sus palabras. No desestimó sus experiencias como locura. En cambio, el padre Anatoly habló de Dushi Umershik, las almas de los difuntos, que debido a una muerte violenta e inesperada o a deberes incumplidos, no pueden encontrar la paz. Explicó que el mar profundo, una tumba acuática,
podría actuar como un ancla espiritual, uniendo estas almas al lugar de su muerte. Habló del concepto ortodoxo de lugares impuros, nechistoye mesto, donde las tragedias repentinas y catastróficas concentran energía negativa, adelgazando el velo entre los mundos. Señaló los detalles específicos reportados por los buzos: el golpeteo rítmico, una señal común de submarinistas atrapados, ahora una súplica desesperada del otro lado, el llamado de nombres, gritos personales de reconocimiento y recuerdo, las caras fugaces en el agua turbia, quizás vívidas, impresiones de sus últimos momentos de sufrimiento. No eran espíritus malévolos, argumentó, sino desesperados. Intentaban comunicar la verdad de lo que sucedió en sus momentos finales o lo que llevó a sus trágicas muertes, ya que la narrativa oficial seguía siendo confusa e incompleta. Atrapados en su ataúd de acero, sus últimas horas agonizantes se repetían eternamente. Buscaban desesperadamente ser escuchados, encontrar una resolución. El padre Anatoly propuso un curso de acción específico, no un exorcismo, sino una serie de bendiciones y oficios conmemorativos. Insistió en que se realizara un paniquida, servicio conmemorativo para los difuntos, completo no solo en el buque de superficie, sino, crucialmente, también dentro de las secciones recuperadas del submarino, una vez que fueran levantadas. Esto, explicó, no era meramente para el consuelo de los vivos, sino para ofrecer paso y liberación a los espíritus inquietos, para reconocer su sufrimiento y permitirles finalmente encontrar la paz. También enfatizó la profunda importancia del reconocimiento público, un relato verdadero y sin adornos de todo su sufrimiento, no solo la versión oficialmente sancionada y sanitizada de los acontecimientos. Solo con la verdad, afrontada por completo, estas almas podrían finalmente descansar. Si bien el comandante Kuznetsov y el comando de la flota mantuvieron públicamente una postura científica y racional, las recomendaciones del padre Anatoly fueron seguidas discreta, casi subrepticiamente. Se celebró un servicio conmemorativo en el mar, aunque los detalles del ritual dentro del submarino permanecen clasificados, ocultos tras capas de secreto militar. Las secuelas del desastre del Kursk y las posteriores operaciones de salvamento dejaron una marca indeleble en todos los implicados, en particular en aquellos que descendieron a las profundidades. El capitán Dmitry Volkov, profundamente afectado por lo que había presenciado y experimentado, continuó su carrera de buceo, pero con una profunda sensación de melancolía y una mayor empatía por los perdidos en el mar. Se convirtió en un defensor tranquilo y no oficial de la seguridad naval y la transparencia, declarando a menudo a su familia más cercana que sabía lo que realmente sucedió allí abajo, aunque nunca elaboró públicamente, atado por juramentos y un silencio autoimpuesto. Sus ojos, sin embargo, siempre llevaron el reflejo distante y fantasmal de la oscuridad abisal. El buzo jefe Sergei Lebedev, conmocionado por la violación de su mundo lógico, se retiró del servicio poco después de que se completara la operación de salvamento. Sufrió de insomnio crónico y desarrolló una claustrofobia severa, un miedo insoportable a los espacios cerrados y la vasta y fría inmensidad del océano profundo. El buzo junior Mikhail Petrov e Ivanenko, quienes habían experimentado los encuentros espectrales más directos y traumáticos,
fueron dados de baja honorablemente del servicio por razones psicológicas. Sus informes médicos y testimonios fueron meticulosamente suprimidos. Vivieron vidas problemáticas, plagadas de terrores nocturnos y la persistente sensación de ser observados. A menudo hablaban de lugares fríos y oscuros y voces suplicantes. Sus relatos fueron desestimados por los canales oficiales como efectos persistentes de estrés extremo y trauma psicológico. Sin embargo, sus historias se difundieron en susurros entre las familias navales. La causa oficial del desastre del Kursk se atribuyó consistentemente a un mal funcionamiento del torpedo, sin desviación pública de esta narrativa. Los eventos espectrales experimentados por los buzos fueron suprimidos agresivamente, calificados como histeria masiva o efectos secundarios psicológicos de la presión y el aislamiento en aguas profundas. Sin embargo, a puerta cerrada, las recomendaciones del padre Anatoly fueron seguidas discretamente. Se celebró un completo servicio conmemorativo en el mar, reconociendo la inmensa pérdida. El paso más extraordinario fue la bendición discreta y el ritual realizado dentro de las secciones recuperadas del propio Kursk, particularmente la popa intacta, antes de que fuera desmantelado. Estos rituales siguen siendo altamente clasificados. Hasta el día de hoy, la seguridad en torno a las secciones almacenadas de los restos del Kursk es excepcionalmente estricta, más rigurosa que para otros activos navales sensibles. Persisten los rumores dentro de la comunidad naval rusa de lecturas de sensores inusuales, puntos fríos inexplicables o sonidos débiles y sin cuerpo que emanan de las enormes secciones de acero que ahora se encuentran en instalaciones seguras. Dentro de los círculos cerrados de la flota del norte de Rusia, ha surgido un sombrío folclore en torno al Kursk. Los marineros susurran sobre el acero susurrante o el ataúd llorón. A los nuevos reclutas se les advierte sutilmente que no discutan el desastre del Kursk en ciertos tonos, particularmente en el mar. Para generaciones de pescadores y marineros en el mar de Barents, el área alrededor del lugar del naufragio se considera un lugar pesado, donde las brújulas a veces giran erráticamente y extraños ecos distorsionados se propagan en las profundas corrientes. Lo evitan, prefiriendo rutas más largas y seguras. La desgarradora historia de los 23 marineros encontrados vivos en el 9º compartimento y su supervivencia durante días ahora lleva una capa adicional y tácita de tragedia espectral. No estaban solos en su sufrimiento en esas horas finales. Su lucha, su deseo desesperado de revelar la verdad, resuena a través del acero. El Kursk no es meramente un pecio. Es una tumba monumental, una vasta y fría prisión y un testigo espectral. Las almas de su tripulación, atrapadas por la repentina violencia de su fin y el silencio que siguió, aún podrían estar intentando entregar su mensaje final. Gracias por acompañar en esta exploración de cómo la escalofriante tragedia del K-141 Kursk pudo haber dejado algo más que acero destrozado y secretos oficiales. Esta historia sirve como un profundo recordatorio de que las profundidades del océano guardan misterios mucho más allá del alcance de la tecnología humana, y que algunas muertes dejan un eco que nunca puede silenciarse. Nos pide que consideremos la poderosa y persistente presencia del espíritu humano,
especialmente cuando se enfrenta a una injusticia no resuelta y un sufrimiento no reconocido. Cuando los vivos no pueden contar la historia completa, a veces los muertos, atados por sus últimos momentos, se ven obligados a intentarlo, golpeando para siempre contra las paredes de su tumba acuática. El Kursk se erige como un monumento no solo a un desastre naval, sino al peso espectral de verdades no contadas y almas inquietas, atrapadas para siempre en la aplastante oscuridad del mar de Barents. Si esta exploración en las sombras de la historia le resultó convincente, considere darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que aprecian los rincones más oscuros de nuestro pasado y suscribirse al Doctor Un Susurro de Guerra para más viajes a lo inexplicable y lo inquietante. Sus comentarios y teorías son siempre bienvenidos a continuación. Hasta la próxima. Recuerde que los secretos más profundos no siempre están enterrados en la tierra, sino que, a veces, descansan en el frío abrazo del mar.